¿Qué es eso del inglés profesional y en qué se distingue del inglés coloquial que pueden hablar dos personas mientras se toman una cerveza en un bar? ¿Qué es lo primero que se debe aprender cuando uno quiere dominar un buen inglés técnico o inglés profesional? ¿Cuántas palabras necesita incorporar para que sea un inglés operativo laboralmente? ¿Cómo saber qué palabras son las que más me conviene aprender y cuáles primero? Y lo más importante de todo, ¿cómo aprenderlas? Todo esto y más os lo voy a explicar en este vídeo gracias a un comentario que me hizo alguien acerca de un vídeo antiguo. Fue un comentario bastante desfavorable, pero tenía toda la razón. Era un vídeo antiguo, yo entonces no sabía lo que ahora y no era un vídeo que aportara mucho valor. Por eso he decidido corregir ese error y hacer un vídeo que de verdad aporte valor a aquellas personas que quieren saber cómo convertir un inglés decente en un inglés bueno, pero dentro del ámbito de su trabajo o de su profesión. Por eso en este vídeo te quiero explicar qué es el inglés técnico, que no todo el mundo lo tiene tan claro como pudiera parecer, y por qué es tan importante. Para ello abundaré un poquito en el tema de cuáles son las diferencias reales entre el inglés que se puede hablar en el mundo profesional y el inglés que se habla a nivel coloquial. 3. ¿Qué es lo primero que debes saber cuando te quieres enfrentar con la tarea de aprender inglés profesional o de convertir tu inglés coloquial en un buen inglés profesional? 4. ¿Cuánto tardaré en convertir ese inglés que me permite hablar y tomar un café con un amigo en un bar en un inglés profesional que pueda utilizar en una feria, en una reunión de trabajo, etcétera? 5. Una pregunta que a menudo me hacen es ¿cuántas palabras le tengo que añadir a un buen inglés que ya tengo para manejarme a nivel normal, por la calle, con los amigos, ¿sabes? Lo que llamamos inglés coloquial? ¿Cuántas palabras tengo que añadirle para convertirlo en un inglés profesional? 6. ¿Cuáles son las palabras que más me conviene aprender y cuáles me conviene aprender antes? ¿Y de dónde saco esas palabras que para diferentes campos profesionales son las que a cada uno de vosotros os interesa conocer primero? Y por último, lo más importante, cómo aprender todas esas palabras y expresiones que necesito para pasar de tener un buen inglés coloquial a tener un buen inglés coloquial que me pueda servir para desempeñarme dentro de mi trabajo y mis relaciones profesionales. Dicho eso, vamos a por la primera de las cuestiones. ¿Qué es el inglés técnico? ¿Y por qué es importante? Bueno, el inglés técnico mucha gente no cree que es como si fuera otro inglés. El inglés técnico en realidad es el inglés que usas normalmente para ir a comer con un amigo y a charlar de tus cosas, pero al que le añadimos un cierto número de expresiones y vocabulario propios de un campo en el que tú tienes que utilizar ese vocabulario para poder entenderte con otras personas, porque son conceptos que compartís pero no se comparten a nivel general y necesitáis saber cómo referiros a ellos con precisión. Como veis, en esta definición que te doy de lo que es el inglés técnico, no hablo para nada de gramática, porque en realidad el inglés que tú utilizas para hablar con alguien que se desenvuelve en tu propio área profesional es el mismo que habla un chef, el mismo que habla un agricultor, el mismo que habla un arquitecto, el mismo que habla un médico o el mismo que habla un entrenador deportivo. Lo que varía realmente es las expresiones y el vocabulario que utilizas en cada una de estas disciplinas o la que sea. La parte gramatical es la misma para todo el inglés. Utiliza la misma lógica del inglés. Un agricultor, un ingeniero, un carpintero, un albañil, un mecánico o cualquier profesión que exista en el mundo. En inglés es el inglés. Lo que cambia son las palabras que utilizas para referirte a determinados conceptos, porque en cada una de estas profesiones se utilizan conceptos que no se habla de ellos en las otras profesiones. Si eres oftalmólogo, necesitarás saber cuáles son las palabras del mundo de la oftalmología en inglés que tú vas a necesitar porque son las que usarás cuando te desenvuelvas en ese campo profesional con otras personas en inglés. Como ves, la principal diferencia entre el inglés técnico y el inglés coloquial no es nada más que el vocabulario y las expresiones que utilizas en un campo o en otro. Así que vamos a por la tercera cuestión. ¿Qué es lo primero que debe aprender alguien que quiere desenvolverse correctamente con un inglés profesional? Bueno, pues dentro de ese número de palabras, que ahora te diré más o menos cuántas pueden ser y cómo aprenderlas, yo te sugiero que te centres primero en los verbos, porque los verbos son la parte del vocabulario de cualquier idioma que te da más capacidad de comunicación. En el caso de que no conozcas bien los verbos que se utilizan en tu campo profesional, ahí es donde primero deberías atacar, porque si sabes cómo decir un verbo, explicarás a la gente perfectamente cuál es la acción que quiere que lleve a cabo. Y si no sabes el nombre concreto de la cosa, siempre lo puedes describir. Un médico podría decir, en inglés, quiero cauterizar, y si no sabe cómo se dice herida, podría decir ese daño que se ha producido en la piel. Pero si no sabes cómo se dice cauterizar, cuando quieras decir ese daño de la piel, pues no vas a poder decir nada. Así que primeras tipo de palabras que deberías incorporar para aumentar tu capacidad comunicativa dentro de tu ámbito profesional son los verbos. En segundo lugar, aquellas cosas que nombres y que sean fáciles de imaginar. No es lo mismo imaginar agua que ebullición.
viga que tensión estructural, harina de espelta que emulsión. Las cosas que son más fáciles de imaginar, incluso aunque no utilices la técnica que yo te voy a proponer un par de puntos más adelante, que considero que es la mejor y la que más te puede ayudar, incluso aunque no utilices esa técnica, está demostrado que aquellos conceptos que tu mente es capaz de proyectar en su pantalla mental, allí donde te imaginas las cosas, son más fáciles de incorporar a tu memoria, de recordar fácilmente. Así pues, si incorporas primero los verbos y luego esas cosas que puedes nombrar y que son fáciles de imaginar, estarás yendo por buen camino. Añádele a esto la ley de Pareto. Esta ley nos dice que, dado un objetivo cualquiera, algunas de las cosas que tienes que hacer para lograr ese objetivo que van a tener un impacto mucho mayor que otras. Empieza por esas, es decir, empieza por aquellas palabras que más se utilicen, empieza por aquellas palabras que más vayas a necesitar, que más sientas que te hacen falta. ¿Que cómo sabes cuáles son esas palabras? Te voy a decir enseguida, pero por ahí es por donde deberías empezar, porque si haces esa labor de esta manera, los verbos que más te interese, las cosas visualizables, imaginables fácilmente que más te interese, vas a notar un despegue importante de tu inglés profesional en un plazo de tiempo mucho más corto y con menos esfuerzo. ¿Que cuánto es ese plazo? Este es el punto número 4. ¿Cuánto tardaré en conseguir mi inglés profesional o un inglés profesional decente? Me preguntan a veces. Bueno, pues va a depender de tu capacidad de aprendizaje. Por eso yo soy un ferviente defensor de que cuando te quieras poner a aprender lo que sea en serio, deberías invertir en un buen método y en aprender una buena técnica de aprendizaje. A la hora de aprender vocabulario, yo, después de muchos años de investigar, porque me gusta mucho leer acerca de esto, no he encontrado nada ni de cerca mejor que la memoria visual. En este canal ya he ido dando pinceladas y estoy preparando una lista de vídeos explicando detenidamente cómo funciona para que puedas utilizar esa técnica e incrementar tu capacidad de absorción y de aprendizaje del vocabulario exponencialmente. Te cuento esto porque el plazo de tiempo que vas a tardar en aprender un idioma va a depender de tu capacidad. Pero con la memoria visual, como te comento, que es como que todo lo contrario del sistema tradicional que funciona a base de repetir y 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 repetir. Con la memoria visual esto es muchísimo más rápido. Te pondré un ejemplo. Hace unos años yo empecé a aprender portugués. Bueno, justo antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia lo tuve que dejar y lo tengo ahí pendiente. Este año me quiero ir a Portugal o a Brasil, si pudiera, para poder terminar de aprender portugués e incorporar un idioma más a mi elenco de idiomas que hablo. Bueno, pues cuando estaba aprendiendo portugués, yo que utilizo habitualmente la memoria visual para ir mejorando mi vocabulario en inglés como en otros idiomas, pues me parece que fueron 250 a 300 palabras en un par de horas. Yo es verdad que yo manejo bien la memoria visual, conozco la técnica, pero imagínate que tú te tienes que aprender 300 palabras y en vez de en un par de horas tardas 3 días. ¿No firmarías ahora mismo por eso? Si tú tienes una técnica buena de aprendizaje como la memoria visual, aprender el vocabulario que necesitas para convertir tu inglés coloquial en un inglés técnico de buen nivel, pues te puede llevar... Voy a tirar la casa por la ventana, curarme en salud y decir que 2 semanas. Pero si realmente tienes tiempo, las tardes libres, y te puedes dedicar a estudiar, en una semana tú incorporarías a tu vocabulario las 200 palabras con las que hacer crecer tu inglés normal y convertirlo en un inglés profesional sin un esfuerzo realmente importante. Y esto me lleva al quinto punto. ¿Cuántas palabras me hacen falta para convertir un inglés coloquial en un inglés profesional? He hecho una investigación seria, porque para este vídeo he querido contar con datos actualizados. He tirado incluso del ChatGPT, incluso del ChatGPT 4. ¡Guau! Bueno, pues incluso con eso no está nada fácil. Pero después de estudiarlo mucho y uniendo a eso mi propia experiencia, ayudando a gente de diferentes áreas a mejorar su inglés coloquial para convertirlo en un inglés profesional, te puedo decir que si tú incorporas a tu inglés profesional entre 2 y 300 palabras que no forman parte del inglés normal coloquial, sino que son específicas del inglés profesional en cuestión, tu inglés pegará un salto cualitativo y cuantitativo hacia un buen inglés profesional tremendo. Y especifico palabras que sean específicas del inglés profesional, porque romper es una palabra coloquial, pero es una palabra que muchos médicos usan diariamente cuando se refieren a fracturas de huesos. Se ha roto un hueso, ¿no? Bueno, pues no la consideraría una palabra propia del inglés técnico de los médicos, aunque la usen mucho. Me refiero a palabras que un médico use y una persona normal no. Si incorporas entre 200 y 300 de estas palabras y expresiones tu inglés coloquial, espero que de un nivel de decente para arriba, se podría convertir en un buen inglés profesional
y ya, y sin más trabajo. Puede que a ti, de nuevo, 200 o 300 palabras te parezcan muchas para aprenderlas si todavía estás usando la técnica de la repetición, de hacer ejercicios con las palabras, de escribirlas muchas veces, de poner post-it en todos lados. Si sigues haciendo eso, desde luego es una labor ardua. Pero si aprendes a utilizar la memoria visual, entonces que puedes llevar a cabo en un par de semanas o en un mes. Llegados a este punto, la siguiente pregunta evidente es 6. ¿Cómo sé qué palabras son las que tengo que incorporar? ¿Cuáles son esas palabras del inglés profesional de mi campo de trabajo que debo incorporar para convertir mi inglés coloquial en uno profesional? ¿De dónde las saco? Bueno, pues hay varias opciones. Primera opción, te las voy a contar de la que a mí me parece menos interesante a la que me parece más interesante. La primera sería, descárgate por internet o cómprate un glosario de palabras del inglés técnico de tu campo de trabajo o de tu área profesional. Por ejemplo, los libros de inglés de los negocios o de inglés para médicos o para enfermeros o para lo que sea, fundamentalmente lo que tienen es vocabulario, porque como ya te he dicho, la parte gramatical es prácticamente la misma. Colocan los adverbios en los mismos sitios, organizan la estructura de la oración de la misma manera, pero utilizan otro lenguaje. Cualquiera de estos libros te aportará un buen listado de palabras que tú puedes incorporar a tu inglés para convertirlo en inglés profesional. Pero yo no soy partidario de estos libros, por lo menos para sentarte delante de ellos y ponerte a aprender palabras. Para consulta es otra cosa. Por una razón. Me pasó a mí cuando estaba empezando con mi inglés, y me consta que le pasa a mucha gente porque mis alumnos me lo reportan, que puede que te aprendas del libro una serie de palabras que luego no utilices en vez de tú a saber cuánto tiempo, con lo cual estás haciendo un esfuerzo para aprenderte una palabra que luego no vas a usar casi nunca. Por ejemplo, yo hice un curso de inglés para los negocios y aprendí que puedes decir línea punteada utilizando la palabra punto, dot, es decir, dotted line. Y dije, qué chulo, dotted line. ¿Cuántas veces crees que he dicho yo dotted line en inglés en los últimos 10 años? Ninguna. Se me quedó grabada la palabra, pero me acuerdo de ella porque por alguna razón he estado esperando algún momento para decir dotted line y no lo digo nunca. Entonces, en vez de aprenderte palabras de un listado que luego a lo mejor no vas a decir nunca, vete aprendiendo aquellas palabras que sí dirías ya. ¿Que cuáles son esas palabras que dirías ya? ¿Que cómo las descubres? Pues mira, hay dos vías. Yo te sugiero que hagas estas cosas. Primero, utiliza la documentación de tu empresa. Esa documentación puede consistir en libros de tu empresa, manuales propios de tu empresa, cartas que escriban en dosieres, en report, informes. Pueden consistir en transcripciones de reuniones que se hayan realizado. Piensa que ahora en muchas empresas y en muchas organizaciones las reuniones se transcriben automáticamente gracias a la inteligencia artificial. Con lo cual, tener acceso a ese material escrito es muy interesante, porque el material escrito tiene una gran ventaja y es la siguiente. Tú puedes ir leyendo y la velocidad a la que el inglés entra en tu cabeza la regulas tú. Tienes esa capacidad porque tú puedes leer más deprisa o más despacio, que es algo que no puedes hacer cuando hablas o cuando ves un vídeo de alguien, porque tampoco puedes, en una conversación donde participan más personas, pretender que todo el mundo hable más despacio para tú fijarte en las palabras que utilizan. No tiene sentido. Pero cuando lees, sí, tú puedes leer despacito, volver al principio de la oración, pararte, buscar una palabra y seguir leyendo. Es una opción que te da la lectura y que no te lo da ninguna otra actividad. Así que empieza por leer. Cuando leas te vas a encontrar pues aquellas palabras que se utilizan frecuentemente en esos textos y decide cuáles son esas pocas que más te van a ayudar. Acuérdate de la ley de Pareto. ¿Cuál es ese porcentaje pequeño que más rápido te va a hacer avanzar? Es decir, ¿qué palabras consideras que son las más útiles para ti, las más de uso más frecuente en el momento en el que tú te encuentras? Y esas apréndetelas. Por supuesto, como te decía antes, utiliza la memoria visual, porque la memoria visual te va a hacer que te las aprendas súper rápido. Haré un vídeo específicamente a cómo leer libros rápidamente y fluidamente gracias a la memoria visual, pero de momento quédate con este dato. Después de aprenderte esas palabras, como siempre digo, para evitar lo que se llama la curva del olvido, que es un reflejo que viene en nuestro cerebro para aparcar las cosas que hemos aprendido pero no utilizamos, utilízala. Usa esa palabra durante los siguientes días mientras haces la segunda cosa que te sugiero para incorporar nuevo vocabulario de tu campo profesional. Esta segunda cosa es piensa en inglés todo el tiempo que puedas. Ponte un lazo con un hilo de color en el dedo para acordarte, pero piensa a lo largo del día todo el tiempo que puedas en inglés. Y fuerza a tu mente a pensar cosas de tu campo profesional. Eso va a hacer que cuando estés pensando en tu inglés coloquial decente a bueno o muy bueno, cosas de tu inglés profesional, que te encuentres con huecos.
Esos huecos, esas palabras que no sabes decir, son aquellas palabras que tú necesitas. ¿Por qué esas y no otras? Pues porque te faltan a ti. Todos tenemos una manera particular de decir las mismas cosas. Si yo tengo que explicar un concepto, no utilizaré las mismas palabras que otra persona. Porque yo me he criado en un sitio, he leído unos libros, he viajado a unos lugares, me he educado de una manera que es diferente a como lo ha hecho esa otra persona. Eso ha amueblado mi cabeza de una forma y eso hace que yo tienda a decir las cosas de una determinada manera y por lo tanto a usar palabras que no serían las mismas que usaría esa otra persona. Por eso cuando tú piensas en inglés y ves los huecos que tienes cuando quieres expresar cosas de este idioma inglés que queremos convertir en profesional, pues esos huecos son valiosísimos para ti porque te dicen qué palabras exactamente tú tiendes a utilizar en tus conversaciones. Así que piensa en inglés todo el tiempo. Y la tercera cosa que puedes hacer para incrementar tu inglés coloquial con un vocabulario que lo convierta en un inglés profesional es habla con la gente de tu campo profesional. Y cuando hables con ellos, ten siempre a mano un algo para escribir aquellas palabras que son nuevas para ti, que surgen en las conversaciones. No uses el teléfono móvil, cómprate una libretita pequeña y úsalo. Cuando usamos el móvil, nuestro cerebro utiliza como 50 movimientos diferentes como mucho para escribir un texto. Cuando utilizas la mano y un bolígrafo para escribir algo en un papel, puede que utilices más de 1000 movimientos diferentes. Esto significa que implicas una parte mucho mayor de tu cerebro en el uso de esa información, por lo tanto creas más redes neuronales y fortaleces más redes neuronales y te va a funcionar mejor aprender las palabras que has escrito a mano que las que has escrito en el móvil. ¿Que tienes prisa? Pues lo escribes en el móvil, pero mi consejo es, si estás en un proceso de decir, quiero aprender inglés profesional, cómprate una libretita, échate al bolsillo y apunta, ¿qué palabra has dicho? He dicho esta palabra, ¿y qué significa esto? Mientras haces eso, le das tiempo a tu mente a leer la palabra, a verla, a pensarla, a escribirla, a utilizar tu mano de muchas maneras. Eso es actividad cerebral que te ayuda a aprender. Así que cuando estés queriendo aprender vocabulario, y en el caso que nos ocupa, vocabulario del inglés profesional, pues entonces lleva a mano una libretita y apúntalo todo. Todo. No es igual, es que no tiene nada que ver a efectos de aprender a escribir a mano que escribir con el ordenador. Te va a funcionar mejor escribir a mano. Y dicho esto, vamos al último punto. ¿Cómo aprendo las palabras que decido aprender una vez que he seguido los pasos que te he dicho para que lo pueda hacer en poco tiempo, sin mucho esfuerzo y con un gran poder de retención? Que no vea una palabra en un libro o en un documento, la vea en el diccionario, haga un esfuerzo y 2 minutos después ya no recuerde lo que signifique y cuando la vea en la siguiente o 2 páginas o 2 páginas más adelante ya no me acuerde. Esta es una de las razones por la que la gente no lee, porque no es capaz de retener el vocabulario, se conforman con hacerse una idea de lo que dice el libro. No tiene nada que ver leer a nivel general con leer con precisión. Para leer con precisión tienes que aprenderte una palabra que cuando pases 3 páginas y esa palabra vuelva a aparecer, que la recuerdes perfectamente. Y este proceso no debe ser un proceso muy largo, muy esforzado, porque si no tardarías siglos en aprender palabras, que es lo que le pasa a la gente que utiliza el sistema de la repetición. Por eso yo, de nuevo, permíteme que te insiste, te invito a que utilices la memoria visual. Bueno, dicho esto, te voy a poner 3 ejemplos de 3 palabras del inglés de los negocios y de cómo hago yo para aprender palabras cuando lo necesito. Tanto del inglés coloquial y seguir enriqueciendo así mi inglés normal, el que hablo con la gente, como del inglés profesional de mi área, que es la área docente o la área empresarial de los negocios. Este proceso se lleva a cabo en los siguientes pasos. Primera cosa que tienes que entender. Vamos a dirigirnos siempre del español hacia el inglés, porque así respetamos el proceso natural de nuestro cerebro. Cuando tú vas a decir algo a una persona, si estás utilizando vocabulario que recién has aprendido, lo normal es que tu mente lo piense primero en español para luego decirlo en inglés. Hasta que no esté perfectamente asumido y ya incorporado, que no lo tengas que pensar, este va a ser el proceso normal. Por lo tanto, sigue ese camino. Empieza del español hacia el inglés. ¿Por qué explico esto? Porque lo primero que tienes que hacer es crear en tu mente, en tu imaginación, una imagen de la palabra española. Olvidé decirte que en este primer paso vamos a ir despacito y paso a paso para que todo quede muy claro. Pero en los otros 2 ejemplos vamos a ir más deprisa y verás que el proceso es mucho más ágil. Tengo una chispita de paciencia en este paso. Muchas gracias. Seguimos. Recuerda lo que te dije antes. Hablamos de memoria visual y hablamos de utilizar conceptos imaginables. Así que lo que quiera que sea, hay que imaginárselo. Utiliza tu creatividad y proyecta sobre tu mente la imagen del concepto español que quieres aprender a decir en inglés. La primera que vamos a utilizar como ejemplo es responsabilidad legal, entendida como la posibilidad o el hecho de estar sujeto a posibles sanciones
por algo que haya pasado o sucedido en tu empresa. Por ejemplo, que tu empresa sea una empresa alimenticia y que alguno de tus productos pues produzca alguna enfermedad o algún daño o algo a alguien. En caso de que eso sucediera, tú estarías sujeto a una responsabilidad legal. Este tipo de responsabilidad se dice liable. Pero antes de aprender la palabra inglesa, tenemos que ser capaces de imaginarnos ese concepto. Yo te invito a que esa responsabilidad te la imagines como un severo juez que juzga a una persona, porque esta es la forma en la que se materializa en la vida real la responsabilidad cuando hemos hecho algo que implica que tengamos que pagar una sanción o cumplir algún tipo de pena. Así que, ¿cómo nos imaginamos este tipo de responsabilidad al que nos vamos a referir luego en inglés con una palabra en concreto? Pues con un juez severo que está juzgando a alguien. Ese es el primer paso. Imagínate la palabra española. Segundo paso. Ahora tenemos que hacer como en cocina. Pochamos la cebolla y la reservamos. Bueno, pues esta imagen que has creado, resérvala un momentito. Déjala aparte y ahora imagínate, o piensa mejor primero, una palabra española que se parezca a la palabra en inglesa que nombra ese concepto que, como te he dicho, es liable. Este tipo de responsabilidad en inglés se dice liable. Una palabra que se parece a liable es liebre. Una liebre, que como ves está vestida de ejecutiva, liable y liebre son parecidas y una va muy cerca de la otra. Ya tenemos el segundo paso hecho. Hemos encontrado una palabra española que se parece a la palabra inglesa. Tercer paso, junta las dos, fusiónalas. Incluye una dentro de la otra, de manera que cuando pienses en una, aparezca la otra dentro. Yo te propongo que hagamos esto con esta imagen, donde un juez con pinta de ser muy severo está juzgando a una liebre que su empresa ha metido la pata en alguna cosa que implica que el juez tenga que llevar a cabo alguna sanción contra ella. Esta imagen vendrá a tu mente, si la miras con atención y la proyectas un segundito en tu pantalla mental, vendrá a tu mente simplemente con pensar en el concepto español. A partir de ahora, cuando tú pienses en cómo es la responsabilidad esa que puede conllevar sanciones civiles o penales por algo que hayamos hecho, cuando pienses en ese juez severo, te vendrá la imagen, pero también aparecerá la liebre porque está incrustada en esa primera imagen. Y la imagen de la liebre te va a recordar que esa responsabilidad en inglés se dice de una forma muy parecida a como se dice liebre en español, que es liable. Ya hemos completado el último paso. Ahora, para fijar eso, y sobre todo para convertirlo en automático y que no tengas que estar proyectando la imagen en tu mente para siempre, lo único que hace falta es que lo uses a lo largo de los días posteriores, 3, 4, 5 veces a lo largo del día. No digo que todo el día estés diciendo liable por todos lados. Si lo haces, pues mejor. Pero utiliza la palabra en frases en inglés a lo largo del día. Por ejemplo, this company is liable for any damage caused by their products. Esta compañía es responsable por cualquier daño producido por sus productos. Di este tipo de frases a lo largo de los días posteriores unas cuantas veces y notarás que llega un momento en que ya no piensas la imagen, no te hace falta la imagen para decir la palabra. En ese momento tienes totalmente interiorizada la palabra y te puedes olvidar de ella porque cuando la necesites vendrá a tu mente sin necesidad de la imagen, aunque la imagen siempre seguirá ahí para recordarla. Este es el proceso completo. Vamos a hacerlo con 2 palabras más, pero sin tantas explicaciones, dando un paso, 2, 3, hasta que lleguemos al final. El segundo concepto español que vamos a aprender cómo se dice en inglés es el de fusión, pero fusión entre empresas, no fusión nuclear, fusión entre empresas. Pues vamos allá. Paso número 1. ¿Cómo me imagino una fusión entre empresas? Eso es algo bastante abstracto, así que vamos a concretarlo. Pues yo me imagino 2 fábricas que son la sede de 2 empresas que están reconectadas una con la otra por muchos tubos y cables. Estas 2 fábricas tienen colores diferentes para que se vea visualmente que son 2 imágenes, que son 2 empresas distintas bien fusionadas. Paso número 1. Dejo la imagen a un lado. Esta fusión entre 2 empresas en inglés se dice merger. Merger no es un sonido que nos resulte fácil encontrar una palabra en español, pero se escribe merger. Y para merger hay una palabra española que es emerger, que nos hace fácil recordar o tener una palabra cercana. Así que vamos a utilizar emerger. Ya tienes una imagen para la palabra fusión de empresas, ¿no? Para ese concepto. Ya tienes una imagen española, emerger, que se parece a la imagen inglesa, merger, que se escribe merger. Ahora lo que tenemos que hacer es coger una imagen de emerger y fusionarla con la de las 2 compañías fusionadas. Yo te propongo algo como esto, en el cual las 2 compañías que se han fusionado están emergiendo del mar, agitando sus aguas, con una imagen épica que nos recuerda, cada vez que pensemos en fusión, que la palabra inglesa para ese concepto es una que se parece mucho a emerger, merger.
Y un último ejemplo, y en este vamos a ir todavía más rápido porque ya no te lo voy a explicar tanto, voy a ir paso a paso para que veas cómo funciona cuando alguien domina un poco la técnica. Primero, quiero aprender la palabra lien. La palabra lien nombra a esa garantía que se produce en muchos países anglosajones que permite que cuando tú no pagas alguna cuota de la cosa que has comprado, el coche, la casa, lo que sea, pues no haga falta un largo proceso judicial como en España, sino que llegan y se la llevan, como pasa en las películas americanas estas, donde una empresa pues va para allá y a tu casa y si no has pagado el coche, pues lo cogen en una grúa y se lo llevan. Y si tú lo quieres impedir, salen 4 tíos y se ponen delante de ti, unos señores muy grandes, como porteros de discoteca, y te lo impiden. O sea, que se lo llevan por la fuerza, no hace falta la policía. Pues esa garantía que permite que estas personas hagan eso, en inglés se dice lien. ¿Qué es lo que hago yo? Pues digo, me tengo que aprender cómo se dice en inglés este tipo de garantía. Pues entonces me imagino, en este caso, a alguien que se está llevando su coche utilizando ese tipo de garantía. Luego pienso, ¿cuál es la palabra española que se parece a lien? Pues león, me sirve, venga. Pues voy a crear una imagen donde alguien se esté llevando el coche de un individuo, pero un león sea el encargado de impedir que esa persona ponga trabas al hecho de que se lleven su coche. Y creo una imagen como esta. En esta imagen vemos el león y vemos como el tipo que está viendo cómo se lleva su coche no puede hacer nada porque tiene delante a un león como una montaña de grande que se lo impide. Yo lo que hago ahora es a lo largo del día decir la palabra lien en frases en inglés una serie de veces hasta que veo al segundo día, al tercero como mucho, tranquilamente que ya no necesito una imagen para nombrar ese tipo de garantía en inglés. Hecho esto, pues voy a por otra palabra. Y de esta forma incrementar el número de palabras que conozco de un campo determinado es muy rápido. Espero que este vídeo de inglés técnico de verdad te haya aportado cosas de valor y con esa esperanza me despido de ti hasta el próximo día. Feliz vídeo, feliz día y que lo pases muy bien. Suscríbete, 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 suscríbete.